El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene dos declarados enemigos acérrimos, uno interno y otro externo. El interno es Felipe González, nada menos, desde que la semana pasada el expresidente dijera que el actual gobierno de coalición parece el camarote de los hermanos Marx, desde el Ejecutivo le han declarado la guerra. En el Partido Socialista de Euskadi han dicho que ya basta, dirigiéndose al propio Felipe González. Y los socios más radicales que ayudaron a este gobierno a alcanzar el poder, háblese de Bildu, de PNV o de Esquerra Republicana, han incluso dirigido una carta al Parlamento Europeo para que investiguen a Felipe González como presunto señor X de los GAL, ¿se acuerdan? Todo a raíz de un documento que finalmente ha sido desclasificado de la CIA y que establece una relación entre el que fue presidente del gobierno español y esa guerra sucia contra ETA. Aunque eso sí, fíjense cómo son estos radicales, que en la carta se les escapó poner que condenaban el terrorismo y cuando se dieron cuenta rápidamente tacharon ese párrafo para cambiarlo por un que negaban todo tipo de violencia. El otro enemigo, el externo, es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido una buena gestión en la comunidad madrileña desde el inicio de la pandemia y desde el gobierno la enfocaron rápidamente como un enemigo a batir. Lo intentaron acusándola de mala gestión y no lo consiguieron. Lo intentaron después tratando de decir que había aceptado el regalo de un apartamento en el que alojarse durante su enfermedad y también pincharon en hueso. Y entonces ahora están aireando que ha dejado morir a los ancianos en la Comunidad de Madrid. Pero hemos sabido que es toda una estrategia del Partido Socialista, porque según publica hoy OK Diario, resulta que el jefe de los socialistas madrileños, que es el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, se reunió a través de videoconferencia con todos sus alcaldes para darles instrucciones de que retorcieran al máximo el tema de las residencias en un afán de perjudicar la imagen de Isabel Díaz Ayuso para que Ciudadanos deje de apoyarla en la Comunidad de Madrid y que se sume a una moción de censura contra ella. Como ven, hasta los dramas más salvajes a los que nos enfrentamos en una pandemia como la que estamos sufriendo son susceptibles de ser utilizados con fines partidistas. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de 12 TV. En el resto de España y desde cualquier lugar del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por reincorporarse con nosotros después de esta larga ausencia. Sí, sí. Y también con nosotros don César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. También gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo destruida por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás hasta convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Esta crisis del coronavirus y todas las medidas que ha habido que adoptar para poderla controlar han generado una crisis económica sin precedentes. En todo el mundo se sufren los efectos de esta crisis, pero en algunos países su efecto es menor gracias a las medidas adoptadas por sus gobiernos, a su rapidez de actuación o a su capacidad de controlar la alerta sanitaria sin paralizar totalmente su economía. En España, sin embargo, el gobierno reaccionó tarde. Cuando lo hizo, aplicó las medidas más
severas, lo que paralizó totalmente la economía, y después no adoptó medidas de ayuda a las empresas o de fomento de la contratación. Se ha limitado a otorgar aplazamientos de deuda y poco más. Por eso, la situación de España es peor que la de otros países. En las 2 primeras semanas de confinamiento, del 16 al 31 de marzo, la actividad en España se derrumbó un 34% frente a una media del 21% en toda la eurozona y llegó a superar el 70% en el caso del comercio, el transporte y la hostelería, así como en actividades artísticas y de ocio. Son datos de un estudio de la Universidad de Oxford recogido por el Banco de España. Berlín, que adoptó las medidas menos severas entre las grandes economías, solo registró una caída del 13%. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, según este estudio, en la segunda quincena de marzo la economía española se hundió un 34%. ¿Coincide usted con este dato? Sí, de hecho, si vemos la caída del Producto Interior Bruto del primer trimestre, equivale más o menos a un 33-35% en esas 2 semanas de caída, lo cual además es interesante porque no es solamente la caída de la actividad en general, sino de todos los sectores. Ha habido una caída mínima de entre el 20 y el 30% para prácticamente todos los sectores. O sea que no es una cuestión, digamos, pequeña cuando se habla de que el cierre forzoso de la economía va a ser, como decía una ministra, como unas vacaciones. Ha sido un absoluto desastre. Sí, sobre todo que se lo digan que son unas vacaciones al sector de la hostelería, del comercio y del transporte, cuya caída es del 70%, nada menos. Sí, y ahora saldrán los datos del segundo trimestre. Claro, pensemos que esas cifras que de las que estamos hablando, son solamente de 2 semanas en marzo. Tenemos que ver las cifras de abril. Y las cifras de abril van a ser absolutamente demoledoras. Demoledoras porque además, incluso si consideramos que por supuesto lo va a haber cuando se tiene una caída de tal calibre en marzo y después en abril, por supuesto que en mayo y en junio se genera un rebote que parece importante. Pero incluso si consideramos el rebote de mayo y de junio, la caída total del trimestre puede ser alrededor del 20%. El propio Banco de España, que es el que nos traslada este estudio de la Universidad de Oxford, nos viene a decir que si las medidas de confinamiento hubieran sido más leves o de parálisis económico menos estrictas, la economía hubiera caído menos. Y pone el ejemplo de Alemania, que ha caído un 13%. No solamente Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Luxemburgo, Irlanda. Nuestro gobierno tiende a decir cuando le interesa esa famosa frase de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Pues que mire a la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea, países mucho más cercanos a Italia, países con un impacto del turismo, como por ejemplo Grecia o como por ejemplo Portugal, tan importante como el de España, pues no van a caer ni han caído tanto como España. ¿Y de qué manera hubiera sido posible combinar la economía con la salud? Es decir, controlar la pandemia y tomar las medidas adecuadas, pero paralizando menos la economía. ¿Qué medidas hubieran tenido que tomar para conseguirlo? Hombre, el gobierno lo que tenía que haber hecho era, primero, no negar el riesgo y dar protocolos y equipamiento a los ciudadanos y a las empresas para que pudiesen prepararse para la pandemia. Es decir, tendría que haber habido mascarillas, mensajes claros de confinamiento muy específico para unos sectores de mayor riesgo, de todo lo que es distanciamiento social, etcétera. Básicamente lo que tenía que haber hecho el gobierno era tomar el teléfono, ni siquiera tomar el teléfono, copiar lo que se estaba haciendo desde hacía ya más de un mes en Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etcétera, o lo que hizo Austria o Suiza ante el brote en Italia, que son países que están mucho más cerca de Italia, que recordemos en aquel momento se consideraba que iba a ser la economía más afectada por esta pandemia. Aquí tenemos 2 pandemias, una la sanitaria y la otra el socialismo.
¿Qué le parece la iniciativa que ha tomado el sector empresarial a través de la COE para empezar a trabajar ya por la recuperación de la economía, conscientes de que el Gobierno no está haciendo nada útil? Claramente positivo, no puede ser nada más que positivo. El hecho de que las empresas hablen sobre la recuperación, primero da una señal de confianza muy importante y estamos muy faltos de esa confianza en el extranjero. El segundo factor que yo creo que es muy importante es que en algún momento el gobierno va a tener que escuchar a los que crean empleo y a los que invierten. Y lo que están diciendo es absoluta, son cosas que ni siquiera se tendría que hacer una reunión o un gran evento para decirlas. Parece sorprendente que en un país serio se tenga que reunir los empresarios a pedir seguridad jurídica, seguridad inversora, consenso, moderación y un marco fiscal y administrativo facilitador. Es que no tendría por qué existir esa cumbre, desafortunadamente. Se ha tenido que dar, pero sobre todo yo creo que los mensajes son muy, muy positivos y nos están dando un nivel de confianza, sobre todo hacia afuera, bastante importante y lo necesitábamos. Hoy, don Daniel, hablan de usted en un periódico. La Razón, en su portada, titula lo siguiente: la patronal marca la línea de un PP sin gurú económico. Y en la información señala que hubo un tiempo en el que el PP contaba con expertos asesores en economía, como usted, ahí le citan también a Alberto Nadal, que eran tiempos, según dicen, cuando el PP marcaba la línea empresarial. Y dicen que ahora el PP parece huérfano de esos asesores y que los empresarios son los que marcan el paso con vida propia. ¿Está usted de acuerdo con eso que publica La Razón? Hombre, claramente no. Primero porque qué ridiculez pensar que un partido político, sea el que sea, marca el paso de todos los empresarios, ni siquiera de los empresarios o de algunos empresarios. Los empresarios lo que están es para invertir y para crear empleo. Y los partidos políticos están para facilitar y para darles mecanismos y para darles una serie de, bueno, pues una serie de facilidades administrativas para que se lleve a cabo su actividad. La idea esa de que un partido tiene que decidir lo que piensan los empresarios es una sandez, con todos mis respetos. Por otro lado, las personas que cita, incluido yo, estamos todos ahí. Bueno, le puedo hacerle entonces una pregunta indiscreta, ¿no? ¿Sigue siendo asesor del Partido Popular? ¿Sigue siendo gurú económico del PP? Claro, por supuesto. No, pero es que la idea es que yo creo que a veces vivimos en un mundo en el que la gente tiene una visión por la cual piensa que una persona, si no está todo el día sentado en el Congreso, no participa de la vida política. Tendríamos que empezar, la persona que ha escrito ese artículo debería empezar a darse un paseo por esos países que consideramos líderes, Alemania, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, donde las personas, desde nuestra capacidad y desde nuestro trabajo y desde nuestra independencia, asesoramos y apoyamos, que para eso se llama sociedad civil. Y los empresarios no necesitan gurús. Los empresarios están ahora mismo luchando para sacar a España de la ruina y están haciéndolo invirtiendo, sobreviviendo e intentando mantener el empleo. Los empresarios no necesitan que yo les diga nada. Lo que necesito yo, como cualquiera, y por eso lo hago constantemente, es precisamente aprender y hablar con ellos para, en lo que se pueda, por supuesto, facilitar su labor y la de los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, las familias y los ciudadanos. Bueno, don Daniel, usted sabe perfectamente que en este país no es tan habitual que un político entregue su acta de diputado pensando que va a ser más útil en otro lugar. Estamos demasiado acostumbrados a políticos que dependen de ese acta para poder seguir viviendo, con lo cual quizá haya gente que no pueda entender esa postura, ¿no? Probablemente, no lo sé. Desde luego a mí me gustaría que mirasen a esos países que consideramos todos líderes y que viesen la inmensa cantidad de gente de la sociedad civil que participa, asesora, ayuda, conforma los equipos económicos de los partidos desde su independencia
desde su crítica también, para lo que se considere, porque no son sectas y los empresarios no no necesitan gurús ni de un partido ni de otro. Los empresarios lo que necesitan es que se les dé un marco estable, sencillo y facilitador para poder crear mucho más empleo y muchísima más inversión. Así debería ser. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, don César, ¿cómo ve usted el tema económico? En solo 15 días, un 34% de caída en el conjunto de la economía española, un 70% en los sectores más afectados, cuando la media en la Unión Europea era de un 21%. Está claro que, aunque la pandemia sea la misma para todos, la manera de atajarla puede tener consecuencias peores en algunos sitios, como es el caso de España. Evidentemente, y es que con un gobierno que no tiene en cuenta la realidad de nuestro sector productivo y de nuestros emprendedores, y que esa realidad evidentemente hace más dañina o le ha afectado más toda esta situación, y no toma unas medidas acordes al tipo de economía que tenemos, pues evidentemente el destrozo va a ser muchísimo mayor. Se está perpetrando la famosa tasa Google. Ya se aprobó en semanas anteriores el comienzo de la tramitación del proyecto, a pesar de que las negociaciones en la OCDE están paralizadas, a pesar de que tenemos el antecedente de Francia, donde bueno, Estados Unidos dijo que de aprobar Francia este impuesto le pondría aranceles del 100% a sus exportaciones por valor de 2.400 millones de euros. El señor Macron ha pospuesto el cobro de este impuesto como mínimo hasta diciembre. En España tenemos un sector exportador en determinadas áreas económicas, como la agricultura, por ejemplo, como el sector automóvil también, etcétera, etcétera, y la aprobación de esta tasa Google, que supondría, según los mejores pronósticos de la IREF, el Estado no recaudaría más de 900 millones de euros adicionales con la creación de este impuesto. Pero, sin embargo, está comprometiendo la continuidad de las exportaciones de España a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de euros. Es decir, que por intentar recaudar 900 millones, que no están seguros, el recaudarlo, ¿verdad?, estás comprometiendo que España siga manteniendo una actividad económica en diversos sectores de 12.500 millones de euros, que es el valor de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Por sectores, por ejemplo, alimentos y bebidas, son 1.800 millones de euros al año de exportación y supone el 4% del total de las exportaciones de este sector de España a otros países. El aceite de oliva, 420 millones de euros y casi un 11% del total del aceite que exporta España lo exporta a Estados Unidos. Ya tenemos un antecedente muy peligroso con esto, cuando Estados Unidos, en respuesta a las subvenciones que consideraba ilegales a Airbus, implementó una serie de aranceles. Eso afectó al sector olivarero español en general y a la aceituna de mesa especialmente, y ahí se destruyó empleo. Con lo cual, esta manía del gobierno de intentar incrementar impuestos o de crear nuevos impuestos, cuando las empresas tienen capacidad, por otra parte, de marcharse a otro sitio para no sufrir ese atraco, y cuando otros países, además, te van a responder con aranceles que van a mermar tu capacidad exportadora y, por tanto, tu capacidad de mantener actividad productiva y empleo e ingresos para tu economía, es que es doblemente suicida. Y además es que encima se está lanzando un mensaje que es demoledor para atraer inversión extranjera, porque ¿qué empresa va a querer instalarse en España cuando sabe que, produciendo desde España, va a tener que pagar muchos más aranceles para exportar a Estados Unidos que si se emplaza en otro sitio? Por tanto, no solamente es una destrucción de economía directa en función de las exportaciones que España ya hace en la actualidad a Estados Unidos, es que tenemos un alto coste de oportunidad en cuanto a las empresas que pueden dejar de venir a España, porque producir desde aquí va a ser mucho más caro para luego exportar a Estados Unidos. O, por ejemplo, y ya con esto termino, el sector del automóvil, que tanto se ha comentado, esas famosas ayudas presuntamente salvíficas que ha aprobado este gobierno para el sector del automóvil. Pero es que luego, claro, uno se pone a leer la letra pequeña de esas presuntas ayudas y ve que evidentemente no es oro todo lo que reluce, porque en motores de combustión se ha llegado a aprobar una ayuda de como mucho prácticamente 1.000 euros si estamos hablando de coches con motor de combustión. Pero es que cuando uno tiene en cuenta la altísima carga fiscal que soporta cuando compra un coche, la altísima cantidad de impuestos que tiene que afrontar, pues evidentemente se da cuenta de que las cifras no le cuadran, ¿no? Yo ayer o antes de ayer, cuando salió este plan, estuve haciendo los cálculos y resulta que con la fiscalidad que tenemos del sector del automóvil, estuve configurando en una página web de una marca de coches un vehículo de mucha demanda, como puede ser, sin ánimo de hacer publicidad, el SEAT León.
Escogí una versión que lleva opcionales de seguridad que te pueden salvar la vida para evitar tener un accidente en carretera, y el coche costaba 26.520 euros sin impuestos, pero con el atraco del 21% de IVA, el coche se va a 34.258 euros porque pagas un 25% de IVA de 5.945 euros. Si el Estado te va a dar una bonificación de 800 euros, sí, pues no frente a un IVA de 5.945, lo que significa es que vas a seguir pagando 5.100 euros de impuestos cuando compras ese coche. Por tanto, aún así, el gobierno gana dinero estimulando la venta de coches, pero encarece el acceso a renovar el parque móvil, y que mucha gente que tiene coches más antiguos y por tanto más contaminantes comparado con la tecnología actual, pues puedas facilitarle renovar el parque móvil, que es de lo que se trata, ¿no? Don Ricardo. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo César, porque además yo como diputado también soy portavoz en agricultura y somos muy conscientes de todos los aranceles planteados por Estados Unidos, que ya están funcionando con respecto al daño que está haciendo al aceite de oliva, y sobre todo también, aparte de los aranceles, la mala gestión desde el punto de vista diplomático que está haciendo el Gobierno de España, que es ninguna. Lo que está haciendo es echar más leña y en ningún caso está intentando quitar esos aranceles, y a nivel de un sector en el que éramos líderes, como es el aceite de oliva, pues imagínate, porque por ejemplo Italia, Grecia o Portugal sí han logrado quitarse esos aranceles, y evidentemente va a ser demoledor, ¿no? Es decir, la política de este gobierno, aparte además el otro día incluso José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas declaraciones absolutamente incendiarias contra Estados Unidos, siguiendo su dinámica, ¿no? Que no se levantaba ante la bandera de Estados Unidos, y este gobierno que es socialcomunista, pues imagínate, ¿no? Evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que el panorama que tenemos desde el punto de vista económico es desolador completamente. En el Congreso de los Diputados, por parte de nuestro grupo parlamentario, desde el principio planteamos un plan alternativo que se llamaba Protejamos España, para defender a este tejido productivo con medidas desde el punto de vista de quitar impuestos, desgravaciones, garantizar el pago de las nóminas a todos los trabajadores, porque evidentemente sabíamos lo que podía ocurrir con nuestro tejido productivo. Desde marzo, lo presentamos en marzo, 10 medidas concretas, y este gobierno pues no ha hecho absolutamente nada, porque lo que parece es que a este gobierno, en vez de financiar el empleo o al tejido productivo para que saliéramos de una manera lo menos dañada posible, lo que parece que le gusta es incentivar y subvencionar el desempleo, porque como tú bien decías, César, este gobierno parece que está súper a gusto con esta situación, ¿no? Y vive fuera de la realidad, ¿eh? Entonces, a mí me provoca, nos provoca pues mucha preocupación, porque además los datos que decir ya desde el punto de vista objetivo, también están los datos de la OCDE, que ha dicho que destruimos 10 veces más empleo que la media de los países de Europa, y bueno, no vemos qué soluciones van a llevar a cabo, porque es todo una pantomima, llegan tarde a todo, y ya no estamos hablando solo del tejido productivo, también de los ciudadanos, la gestión que han llevado a cabo con respecto a las residencias, el tema de los protocolos desde el punto de vista sanitario, porque yo no quiero entrar tampoco en lo que está interesado esta izquierda de hacer departamentos estancos, que los empresarios y los emprendedores están por un lado y los ciudadanos y los trabajadores están por otro. No, es que este gobierno ha actuado mal con todos, es decir, con los emprendedores es verdad que son los que crean empleo, y los políticos, como ha dicho muy bien Daniel Lacalle, estamos para no crear problemas y para que por lo menos para que tengan un marco positivo para que se pueda construir empleo y para que los empresarios puedan crear riqueza. Pero esto le afecta a todo el mundo, es decir, los empresarios no van por un lado y los trabajadores van por el otro. Tenemos que estar unidos, siendo conscientes de que este gobierno es un gobierno negligente, es un gobierno que además, por su propia gestión sanitaria, desde el punto de vista de la gestión económica, ha sido desastroso. Tenemos los datos más altos en fallecidos de toda Europa, y ya con respecto al tema económico, que ya estamos fuera de prácticamente de este estado de alarma, porque ya nos queda poco, vamos a salir con un tejido productivo totalmente desastroso y con unos datos que son los peores de Europa. Por lo tanto, han gestionado mal desde el punto de vista sanitario este estado de alarma, han actuado tarde, han
dicho barbaridades y hecho barbaridades con respecto, por ejemplo, a las mascarillas. ¿Os acordáis que al principio no se sabía si las mascarillas había que utilizarlas, no había que utilizarlas? Dijeron que no eran necesarias simplemente por el hecho de que no había mascarillas, porque no había stock, porque no iba a la farmacia y no tenían. Entonces por eso dijeron, bueno, no hacen falta. Y luego cuando ya hubo suministro de mascarillas dijeron, ahora es obligatoria. Ahora es obligatoria, bueno, cuando ya no, parece que es remitido desde el punto de vista sanitario. Claro. No es un criterio sanitario. Es un criterio de sobre la marcha, de totalmente sin ningún tipo de previsión, ¿no? Y ni hay previsión, ni ha habido previsión desde el punto de vista sanitario. Tenemos 40 y pico mil fallecidos, independientemente de las cifras que ellos digan, y tampoco han previsto nada desde el punto de vista del tejido productivo. Entonces, no ha habido ni una sola ayuda directa. Hoy mismo tenían la reunión por el tema del turismo, que destinan 4.250 millones. Todo el sector turístico se está quejando de que por qué no miren ustedes lo que están haciendo en Italia o en Francia, donde el gobierno está regalando bonos para que los ciudadanos consuman ese bono en un hotel nacional, y que eso generará movimiento en los restaurantes cercanos, en los comercios cercanos, en los transportes y las comunicaciones. Pues es que tenemos un ministro comunista que dice un ministro que dice que tiene poco valor añadido pues mira, el turismo, que es la primera industria nacional de España, la más importante de todas, y que en lugares como Canarias o Baleares puede estar por encima del 70% del PIB. En el resto de España estará probablemente por el 20%, aunque las cifras oficiales digan entre el 12 y el 14,5%, porque si contamos todo lo que tiene a su alrededor, de comercios de todo tipo, de hostelería, de alquiler de coches, de entretenimiento, de montones de cosas, el turismo es lo más importante. Sí, es la gran industria de España y la estamos echando a perder. Claro, pero tú fíjate, no solamente no se hacen esas medidas de apoyo directo, que entiendo que eso sería más quirúrgico para determinadas zonas donde el impacto en la actividad económica ha sido más demoledor que en otras, ahí sí que se solo está diciendo, bueno, mire usted lo que hacen otros y copie. Claro, copie. Pero yo, a mí ese tipo de medidas no me acaban de gustar mucho, porque con el dinero de todos solamente se ayuda a unos pocos y por tanto se generan agravios comparativos. Una forma mucho más eficaz de estimular el turismo nacional, ahora que llegamos al verano, es, por ejemplo, ¿qué fiscalidad soportan los combustibles? ¿55 de cada 100 céntimos de euros son impuestos? Muy bien, pues vamos a rebajar la fiscalidad del combustible, para que la gente que tiene coche, facilitarles el que se vaya a la parte de España que le apetezca y estimulamos el turismo también se nacional. Pueden eliminar tasas aeroportuarias. También, se pueden bonificar claro que sí. los vuelos nacionales desde la península a nuestros archipiélagos, tanto claro el Balear sí. como el Canario. Por supuesto, eso que también. Los insulares sí lo tienen bonificado, pero los peninsulares no. Claro, pero es que con además... lo cual resulta más barato viajar de Manchester a Tenerife que de Madrid a Tenerife, por ejemplo, ¿no? Claro, evidentemente, por eso digo que hay circunstancias, hay partes de España, la situación grave que tenemos en toda España, en unas partes está siendo mucho más grave que en otras, y por tanto en aquellos sitios como Canarias, donde en razón de su lejanía con la península y en razón de esa distancia las cosas son mucho más difíciles, pues entiendo que ahí sí, por ejemplo, sería muy apropiado establecer incluso ese tipo de bonos, más de ayuda más específica a aquellas zonas que por diferentes circunstancias están más afectadas o han sido más dañadas por la crisis, evidentemente. Pero para intentar ayudar a todo el mundo, lo mejor que se puede hacer, puesto que no hay dinero para dar a todo el mundo, lo que sí se puede hacer es dejar de esquilmar a todo el mundo. Y lo que sí se puede hacer es crear o dejar de dificultar el que la gente tome sus propias decisiones aumentando la renta disponible. O, por ejemplo, en determinadas actividades productivas, donde lo que se hace es vender mercancía averiada, que no va a funcionar, que no es posible hacer, pero que generas muchas esperanzas en la gente que está pendiente de que eso se llevará a la práctica para conservar su empleo. Y me estoy refiriendo a Alcoa. Hoy mismo Alcoa ha confirmado que sigue adelante con el expediente de regulación de empleo o con los despidos para desmantelar una parte de su infraestructura productiva en Lugo. Bien, ya han salido destacados ignorantes en economía de Podemos diciendo que hay que nacionalizar Alcoa, como también dijeron que había que nacionalizar las plantas de Nissan en Barcelona. Pero la causa de fondo de por qué se va Alcoa, en síntesis, son dos muy concretas y muy fáciles de entender. Por un lado, la cotización o el precio al que se paga el aluminio, porque Alcoa produce aluminio, para quien no lo sepa, la cotización internacional del aluminio está en precios muy bajos, porque el aluminio es un material, es un metal que es reciclable infinitas veces sin perder propiedades, lo cual hace que haya mucha cantidad de aluminio en bruto para poder fundir y poder hacer otros usos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la producción de aluminio, el problema que tiene es que es intensiva en consumo de electricidad.
Necesitas gastar muchísima electricidad para fundir aluminio y de ahí hacer lingotes, hacer bobina de metal, hacer cualquier producto semi-manufacturado que sirva de base a otros fabricantes para, por ejemplo, hacer la carcasa de un teléfono móvil que pueda ser de aluminio, ¿verdad? Bien, como necesitas grandes cantidades de electricidad, en España el 65% del coste de la electricidad son costes políticos, porque está metido en los impuestos, porque está metido la prima de las renovables, porque hasta hace apenas un año estaba incluso metido pagar la moratoria nuclear que se hizo con Felipe González, que se pagaba en el recibo de la luz, etcétera, etcétera. El 35% de la factura eléctrica son costes reales de producir y trasladar la energía eléctrica. El resto son costes políticos. Alcoa se va por el altísimo coste de la electricidad en España porque no le es rentable producir aluminio con unos costes eléctricos tan altos. ¿La respuesta del gobierno? No, nacionalizamos Alcoa. Oiga, usted es un incompetente, por decirlo muy educadamente. Sí, pero además, por ejemplo, lo que decía antes Javier, se podían fijar un poco en lo que están haciendo otros países, porque en Alemania se va a bajar también el IVA de manera temporal. Entonces, luego estamos viendo también pues, una irresponsabilidad brutal en ataques al diésel con respecto también a la industria del automóvil, con el tema de la transición ecológica de la ministra Teresa Rivera. Entonces, es un gobierno irresponsable que parece que vive en otro mundo, es decir, que parece que vive en otro mundo y se está destruyendo a marchas forzadas ese tejido productivo. Y vamos a ver qué solución le damos. Pues podrían haber paralizado recaudación de impuestos, pues eso es lo que digo, haber condonado el tema de los autónomos, es una barbaridad, es decir, que han ingresado cero y les cobran la cuota. Se les obliga a los autónomos y a los trabajadores a quedarse en casa, a no poder trabajar, y les cobras la cuota de autónomos. No tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido porque no piensan en, no sé qué es lo que piensan. Ahora, en cambio, la renta mínima vital, pues eso... ¿No sería mucho mejor incentivar a los empresarios para que generen puestos de trabajo y esas personas que ahora se van a beneficiar de la renta que pudieran tener un empleo con un salario incluso más alto? No, mejor que no se genere empleo, pero se les da una renta mínima vital, de tal manera que incluso en ocasiones puede resultar más cómodo, más fácil vivir de subvenciones que optar a un puesto de trabajo. Así no se genera riqueza en un Evidentemente, país. Por eso nosotros no votamos a favor de Como la ustedes ven, vital, como otros. La pandemia ha sido la misma para todo el mundo, para todos los países, pero los efectos que tiene son diferentes en función de cada uno de los gobiernos. Y el nuestro, lamentablemente, ha sido el peor del mundo en todo. Y no es que lo digamos nosotros en este programa, lo dijeron ya organismos internacionales, lo dice la prensa extranjera. El gobierno de España ha sido el peor gobierno del mundo en cuanto a la gestión de la crisis en materia sanitaria, pero también en materia económica. Y si supieran, les contaríamos también a esos observadores que han sido los peores también en materia de libertades y de leyes mordaza. Pero en fin, es el gobierno que tenemos hasta que no lo solventemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar justamente de cuáles son los principales enemigos de este gobierno. Ya les hemos hablado de dos, uno interno y otro externo. El interno, Felipe González; el externo, Isabel Díaz Ayuso. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
ha hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Quieres arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo quizás para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso. Puedes llamar al teléfono gratuito 900-120-121 o entrar en su página web arrenda.es. El gobierno de Pedro Sánchez, para quitarse responsabilidades y por intereses electoralistas, ha puesto en marcha una campaña para cargar a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, con acusaciones por la muerte de ancianos en residencias. Según publica hoy OK Diario, el líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que es el delegado del gobierno en la comunidad, ha revelado a los alcaldes de su partido un plan para imputar a Ayuso, obligar a Ciudadanos a romper con el PP y poder así arrebatarle la presidencia de la comunidad. José Manuel Franco informó a los suyos de esta estrategia en un encuentro telemático organizado por el PSOE de Galapagar. El plan se basa en conseguir una imputación contra Ayuso, sea por la residencia, sea por el apartamento en el que se alojó durante su enfermedad. El caso es obligar a Ciudadanos a que, en aplicación de su máxima de regeneración política, apoye una moción de censura contra el actual gobierno de Madrid. La instrucción que dio a los suyos fue clara: hay que retorcer el tema de las residencias. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos viendo que aquí el objetivo es claro, se trata de tumbar a Isabel Díaz Ayuso, sea cual sea el sistema y tanto dan los medios que se utilicen, ¿no? Bueno, llevamos algunos mucho tiempo avisándolo de que se están moviendo las cosas en Madrid porque se han dado cuenta de que Isabel Díaz Ayuso es un alfil potente, es un líder nato y que van a tener muy complicado recuperar la Comunidad de Madrid. Y como suele hacer el Partido Socialista, en vez de intentar recuperarlo en las urnas, intenta recuperarlo con medios que yo, sinceramente, me gustaría que se analizase desde el punto de vista penal. Si el hecho de que un delegado de gobierno diga hay que retorcer, hay que hacer determinadas movilizaciones para reclamar cuestiones con las residencias, si resulta que esas movilizaciones
manifestaciones son ilegales, yo a lo mejor os tengo que multar, entonces ¿por qué está usted proponiendo que se hagan? Tenemos que conseguir retorzar esto porque hay que conseguir imputarla para echarla, hay que presionar a un partido. Oye, si esos son los comportamientos neutrales que debe tener un delegado del gobierno, apaga y vámonos. Entonces yo, sinceramente, me gustaría que esto se analizara desde un punto de vista más allá del político, porque yo sinceramente creo que esto tiene un contenido desde el punto de vista jurídico más que dudoso para lo que tiene que ser un delegado del gobierno. La verdad es que en este objetivo de intentar derribar a Isabel Díaz Ayuso y sobre todo desprestigiarla, hemos de decir que la maquinaria de propaganda de la izquierda se ha puesto en marcha. Toda la prensa afín ha empezado ya a hacer su trabajo. Hoy mismo, en la portada del diario El País, encontramos este titular: vamos a negar cama a los que tienen más riesgo de morir. Y argumentan que eran las instrucciones de los médicos de Madrid. Pero parece que esa grabación que ofrece el periódico es de un seminario en un hospital de Parla, donde se hacían simulacros de diversos escenarios que se pudieran producir. Pero bueno, el caso es que con este titular y tal como lo presentan, el caso es disparar sin duda contra la presidenta Ayuso. No, ellos han tomado ya la decisión de que por mucho mando único que tuvieran, que se estabiliza y se oficializa un 14 de marzo con el Real Decreto Ley de estado de alarma, pero que se inicia realmente con la comunicación ministerial en la cual se esgrime la competencia constitucional de la sanidad exterior, artículo 149 y 16, y eso se hace un 5 de marzo, ¿vale? Es decir, antes del 8M, de las manifestaciones feministas. Por mucho que todo eso evidencie y apunte a que la responsabilidad es de quien ejercía ese mando único llamado Pedro Sánchez, ellos están dispuestos a decir que esto es una competencia puramente autonómica. Claro que la sanidad es una competencia autonómica en situaciones normales. Claro que las residencias son una competencia autonómica en situaciones normales, pero por amor de Dios, no cuando usted ha reclamado, ejercido e impuesto por un Real Decreto Ley un mando único por estado de alarma. Es que esto lo entiende cualquier persona, por lo visto, menos los medios progres que están empeñados en ocultar este tipo de cuestiones. En este programa, en OK Diario, hemos estado mostrando todos los documentos. Un 5 de marzo se hace el primer protocolo. El primer protocolo es del Ministerio de Sanidad. Estos protocolos de los que se habla, que si tenía, que si no tenía, que si eran borradores, que si no eran borradores de la Comunidad de Madrid, apuntan a más allá del 20 de marzo. Oiga, que es que desde el Gobierno, sellado por el Ministerio de Sanidad, se hizo un protocolo diciendo que a las personas mayores que tuvieran síntomas muy compatibles con el COVID-19, con el coronavirus, había que dejarlos dentro de las residencias y dentro de sus cuartos. Y decía con toda la ironía, decía, que estén bien ventilados los cuartos, mire, váyase usted a determinado sitio, ¿vale? O sea, el 5 de marzo no había problema de hospitalización. ¿Por qué da usted ese protocolo? ¿Por qué manda ese informe técnico? Y ese informe técnico es del Ministerio de Sanidad. Aparte, aquí hay una cuestión que es muy básica. Vamos a ver, el verdadero responsable de todo lo que ha ocurrido, que por cierto cabalga ya entre las 47.000 y las 50.000 muertes, es aquel que debería haber parado la entrada de los focos de contagio. Los focos que procedían a través de aerolíneas procedentes de China y de Italia, el que tenía que haber decretado el estado de alarma de una forma muy anticipada, el que tenía que haber parado las concentraciones. Por cierto, un informe de la Unión Europea, del ECDC, del 2 de marzo, exigía parar radicalmente la asistencia a las reuniones masivas. No eran reuniones masivas las 76 manifestaciones feministas radicales que se convocaron en Madrid para el 8M y las que se convocaron en todo el resto de España. En el momento en el que tú has permitido que entre el virus empieza a dispararse con tasas superiores al 50 al 60% por día de incremento de casos de contagios, claro que provocas el colapso sanitario. ¿Eso es un problema de la sanidad? No, señor, no es un problema de la sanidad, es un problema de las residencias que al intentar enviar a las personas mayores a los hospitales les respondían de los hospitales que no había camas, ni UCIs, ni respiradores. No, señor, no es de ninguna de las dos, es el problema suyo por haber permitido que entre esa vía de contagios, porque usted tenía en la cabeza que tenía que permitir una bandera política del 8M en vez de proteger a la población. Es decir, todo el debate está planteado de una forma totalmente sectaria y manipulada. No tenemos por qué estar mirando quién gestionaba las residencias, que por cierto, un 19 de marzo anuncia públicamente que el que las gestiona es Pablo Iglesias. Pero de verdad, es que ni tan siquiera hace falta ir ahí. En el momento en el que tú abres las puertas y llenas de casos de contagio de COVID-19, de coronavirus, la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades, ¿qué se esperaba que ocurriera? Pues claro que no dan abasto los hospitales, claro que no dan abasto las residencias. ¿Y qué querían que hicieran con los ancianos? ¿Que los evaporaran? Pero al margen de eso, resulta que cometen un error de bulto con esa acusación tan genérica de que Isabel Díaz Ayuso prohibía a los ancianos acceder a las UCIs, porque si nos fijamos en los datos oficiales, vemos que entre el 1 de marzo y el 30 de abril se atendió en las UCIs madrileñas a 2.600 pacientes que padecían COVID-19 y que iban desde los 18 años a los 98 años. Si atendían pacientes de hasta 98 años, es señal de que los más ancianos también tenían acceso a esos cuidados intensivos.
Mira, la misma semana en la que se está debatiendo si el documento que se ha filtrado, si era un borrador, si no era un borrador, que la Comunidad de Madrid dice que nunca contó con el visto bueno de los médicos y que por tanto nunca jamás se puso en marcha. Pero es que en la misma semana en la que se está discutiendo si eso es así o no es así, hubo 500 traslados de personas de más de 70 años desde las residencias hacia los hospitales. Por lo tanto, yo no sé si existía, yo no sé si era borrador, no sé si qué es lo que era. Lo que sé es que no se debió aplicar con mucha fuerza, porque hubo 500 traslados esa misma semana. Pero al margen de todo esto, lo que estamos viendo ya es una maniobra perfectamente orquestada. Lo que narras, Javier, del diario El País, lo que estamos viendo de José Manuel Franco. Oye, José Manuel Franco es un delegado del gobierno, tiene una obligación de neutralidad. Y José Manuel Franco, que tiene una capacidad de mando directa sobre los policías, y el cuerpo policial acaba siendo el que realiza las instrucciones judiciales, está diciendo abiertamente en una reunión con su partido que hay que conseguir imputar a una persona que ha sido elegida democráticamente. Ya volvemos de nuevo con las viejas mañas del Partido Socialista, ya volvemos a que no aceptan los resultados electorales, se quieren cargar a Isabel Díaz Ayuso como sea, mintiendo sobre los protocolos, que si son, que si no lo son, mintiendo y ocultando los protocolos que había sellados por el Ministerio de Sanidad, como hemos probado y documentado en OK Diario, mintiendo sobre cuál era la relación entre ciudadanos, que por cierto, a Reyero no me extrañaría a mí, o no me importaría a mí, que alguien empezase a mirar por qué hace esas declaraciones un señor que dice había un protocolo que era totalmente inmoral. Oiga, primera pregunta, ¿usted se fue del cargo, dimitió, al ver que había un protocolo inmoral que según usted mataba gente? Ah, no, yo me quedé en mi cargo. Entonces, ¿usted qué es o cómo es? ¿Vale? O sea, hay cosas que se caen por su propio pie. O sea, ¿quién ha hablado con Reyero? ¿Alguien del entorno del Partido Socialista le ha dicho empiece ya a hacer circular esta maquinaria porque vamos a intentar tumbar este gobierno? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿El protocolo era tan malo que usted no dimitió? Oiga, a mí me ponen un protocolo delante en el que dice que a determinadas personas las tengo que dejar morir, pego carpetazo, me voy directo, no a un medio de comunicación, oye, que si lo quieres hacer, perfecto, pero me voy directo a un tribunal, a un juzgado de guardia, lo deposito y dimito de mi cargo. Ahora resulta que nos tenemos que fiar de la versión de una persona que dice, qué malo era, pero aquí me quedé yo en mi cargo, porque era tan malo que estaba comodísimo con ello. Yo, de verdad, esto es de traca. Ahora, de todo ello, lo más grave, de verdad, ya no solamente es la maniobra, yo esto ya lo descontaba, que iban a ir a por Ayuso, lo descontaba, que van a intentar ir a por cualquier persona que piense en clave derecha, lo descontaba. Pero que un delegado de gobierno, al frente, de verdad, con capacidad de mando de la policía, tenga las santas narices de soltar que hay que conseguir imputar a una persona, a un cargo electo. A mí me recuerda, de verdad, lo digo literalmente, a etapas aquellas de las cacerías en las cuales se orquestaban un policía, un exjuez, ya gracias a Dios ya en estos momentos exjuez, y un ministro de Justicia para decidir cómo se actuaba judicialmente en los casos de corrupción del Partido Popular, con una diferencia brutal. En aquella ocasión es verdad que había caso de corrupción, aquí están hablando de intentar fabricar la imputación, cuando saben perfectamente que el mando único era suyo, y lo sabe perfectamente José Manuel Franco. ¿Y tú qué crees, Carlos? ¿Ciudadanos caerá en la trampa que le está tendiendo el PSOE y se sumará a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? Fíjate, veo a Ciudadanos muy perdido, demasiado perdido. Ha perdido el hueco, ha perdido la oportunidad. Llegaron a soñar con que podrían ser presidentes inspirándose en determinadas series cinematográficas. Mira, Ciudadanos tiene que empezar a pensar no que quiere ser de mayor, sino que quiere ser ahora. Y tiene que empezar a pensar el por qué se le votó. Y se le votó para que en Madrid, en el caso de Madrid, hubiera un gobierno que no cediese a las tentaciones de un gobierno socialcomunista. A Ciudadanos, a Vox, al Partido Popular se les votó con una máxima, la defensa de la Constitución desde Madrid, la defensa del sistema de libertades y derechos que nos hemos dotado en Madrid, la extrapolación de ese sistema porque el peso de Madrid obviamente va más allá de su propio territorio, de su comunidad autónoma y tiene una capacidad de liderazgo de toda España, y para que extrapolase esos principios a todo el resto, para defender desde Madrid la unidad de España y para evitar una agenda comunista. Bueno, si ellos quieren autodestruirse, que sigan adelante por este tipo de negociaciones. Yo no entiendo qué hacían el otro día reunidos con Carmen Calvo y compañía, hablando de vamos a reforzar nuestra cooperación. ¿Con quién? Ciudadanos, ¿con quién va a reforzar usted la cooperación? ¿Con un gobierno que pacta con proetarras, con el señor Arnaldo Otegi? ¿Con un gobierno que pacta con separatistas golpistas, del señor Oriol Junqueras? ¿Con un gobierno que no tiene problema en pactar puntualmente determinadas cosas con Quintorra, el racista amigo de Puigdemont, golpistas, ¿Con quién? Prófugo de la justicia, que pacta abiertamente con comunistas, de los cuales la cúpula ha recibido dinero directamente de una dictadura. ¿Con quién quiere usted colaborar? ¿Con quién quiere usted profundizar sus estructuras de colaboración? ¿Con el gobierno que pacta con todos ellos? ¿Con el gobierno de Pedro Sánchez que prometió a toda la población mentiroso máximo y crónico, que dijo que no se apoyaría en ninguno de ellos y en estos momentos los tiene metidos en el gobierno? ¿Que dijo que no podría dormir con una persona llamada Pablo Iglesias y en estos momentos se acuesta todas las mañanas, tardes y noches? ¿Que dijo que nunca pasaría la agenda de gobernabilidad de España por el separatismo y hace lo que le manda Gabriel Rufián de Esquerra?
¿Con esos es con los que usted quiere tener una estructura de colaboración más férrea? Dígalo ya. Ahora, allá cada uno. Yo, sinceramente, creo que por ahora, a menos que le ofrezca la gobernabilidad, es decir, el puesto de presidente, el Partido Socialista, Ignacio Aguado no lo va a aceptar entrar en este juego. Creo, no porque sea un alma cándida, no, simple y llanamente porque para convivir con esas personas lo tiene más fácil seguir siendo vicepresidente con los actuales, que son 100 millones de veces mejor personas y mucho más leales. Simplemente por eso. Ahora, como se ofrezca el cargo de presidente Ignacio Aguado, cuidado con la historia. Eso es cierto. Oye, y un último detalle, Carlos, qué poco prudente José Manuel Franco dar estas instrucciones a sus alcaldes de retorcer el tema de las residencias para salpicar a Ayuso, sabiendo que en esa conversación telemática tenía invitados que entraban a través de Twitter, ¿no? Era fácil que pudiera haber filtraciones. Bueno, casi felicitémonos porque por lo menos sean torpes, porque con la maldad que tienen, si encima fuesen excesivamente listos, tendríamos mucho más difícil defender un sistema democrático, la Constitución, la unidad de España, los derechos y libertades. Lo único que cuenta a favor nuestro es que somos inmensamente trabajadores y pesados en la defensa de lo que hay que defender, de España y de la Constitución, y ellos son inmensamente torpes e incapacitados e ineptos. Gracias a Dios. Pues a seguir así. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un saludo. Don Ricardo, ¿qué le parece a usted? El PSOE tiene determinados ya sus enemigos y sus campañas a batir, ¿no? Bueno, yo creo que no es nada nuevo, es decir, el PSOE siempre ha actuado en esa dinámica, ¿no? Y entonces... Bueno, sí, pero en este caso el tema se complica porque al ser el PSOE con Podemos y estar Pablo Iglesias de máximo responsable de residencias, aquí matan dos pájaros de un tiro. Quitan a Pablo Iglesias responsabilidades, puede que incluso hasta penales, se las echan a otro y encima igual cierran una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Sí, están haciendo malabarismos, ¿no? Está claro. Y encima que lo haga el delegado de gobierno, como bien decía Carlos, es una vergüenza en una conversación pública. Yo no creo que sean torpes, es que yo creo que ya han perdido la vergüenza completamente, ¿no? Porque un delegado del gobierno, como bien decía, es que sus funciones están atribuidas en virtud del artículo 154 de la Constitución y que diga ese tipo de estrategias políticas contra la presidenta, debería parecerlo al menos, ¿no? Debería parecer que se toma en serio por lo menos su cargo desde el punto de vista institucional como representante del gobierno. Es una vergüenza, pero bueno, nosotros desde nuestro punto de vista y como partido, desde Vox, lo que queremos es que se diriman todas las responsabilidades y por supuesto, independientemente de quién sea, en relación al fallecimiento y a las cuestiones en relación a las residencias. Creemos que es Pablo Iglesias, por supuesto, el responsable, porque ellos asumieron el mando único desde el primer momento. Y bueno, consideramos que hay que ir adelante con esta situación, pero nosotros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos sido de fiar. Nosotros apoyamos el Gobierno, aunque no entramos dentro del Gobierno, y Ciudadanos pues ya veremos, porque yo no sé si esto le ha pillado de sorpresa o están también en esa misma línea para intentar llevar a cabo, pues a ver cómo les cuadra la cuestión. Ya lo veremos. Con Ciudadanos es difícil saberlo en estos momentos, sí, porque tenemos a una Inés Arrimadas que parece que ha cambiado la tendencia y se ha ido hacia la izquierda, tenemos estos movimientos orquestales en la oscuridad en la Comunidad de Madrid desde el despacho de uno de los propios concejales, el de Políticas Sociales, con la postura que pueda optar Ignacio Aguado, no se sabe. Yo es que Ciudadanos nunca lo hemos sabido, es decir, nosotros desde Vox siempre hace mucho tiempo que ya dijimos que eran veletas. Hay otra gente que de manera más incauta pues ha confiado un poco en Ciudadanos, pero Ciudadanos va para acá, para allá y tal. Lo que sí digo es que el Partido Socialista, al final, fíjate, yo en Castilla-La Mancha, yo soy diputado por Ciudad Real, en Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha sido unas barbaridades, además lo hemos hablado aquí en el programa mientras estamos en el confinamiento, que yo me he conectado aquí de manera por videoconferencia para hablar todo el tema de las cifras de fallecidos en Castilla-La Mancha, el tema de las residencias. Ahora mismo hay 20 residencias que están siendo investigadas por Fiscalía en Castilla-La Mancha, y lo que hace Emiliano García Paje es que anuncia 100 millones de ayudas a las residencias. Todos los medios de comunicación, digamos, del establishment se callan absolutamente después de que ha hecho declaraciones absolutamente vergonzosas en Castilla-La Mancha. Incluso llegó a decir que el problema de las residencias es que la gente que estaba allí no era válida y cosas de este tipo, y en cambio aquí en Madrid, cuando además ellos son responsables, montaron el 8 de marzo, en ningún caso pues hicieron caso a los protocolos y a todos los informes que les decían que había que acabar con todas las concentraciones, y resulta que encima le intentan dar la vuelta a la tortilla, están pactando bajo cuerda quizás con Ciudadanos para ver si hacen una moción.
pues es lo que hay, es decir, la izquierda es así, es decir, el Partido Socialista es así, va por todas, no tiene vergüenza, le da igual decirlo en una videoconferencia delante de decenas de personas y lo que hay que ser es un poquito, pues, ¿por qué no se le está atacando, por ejemplo, al de la región vecina de Emiliano García Paje por parte de la oposición? Yo lo he hecho en el confinamiento, yo lo he denunciado, pero ¿por qué no se dice, oiga, ¿por qué Ciudad Real, la provincia, tiene más fallecidos que Polonia y que Austria? ¿Por qué Castilla-La Mancha en las residencias tiene una incidencia brutal? Emiliano García Paje dice 100 millones para las residencias, ha anunciado hace varios días, controla los medios de comunicación y tal, y en cambio aquí en Madrid, teniendo a Pablo Iglesias, que ha asumido el mando único, que es el responsable de toda esta cuestión, pues nada, pues porque... Pues justamente porque el es el Partido responsable Socialista de toda esta cuestión, por eso está tratando de disipar y echar las culpas a otro. Para salvarse él. Sí, pero bueno, pues lo que hay que hacer es que de manera clara habría que tener una estrategia para desarticular todo esto y echarle la culpa al gobierno. Pero si se niega a ofrecer datos reales, si no dan datos reales de cuántos han fallecido en residencias que se calculan por encima de los 18.000, si no dan datos reales de fallecidos en total, hace 2 semanas que pararon la cuenta en 27.000 y se calcula que están en torno a los 50.000. No, lo tenemos clarísimo, pero bueno, es decir, esta gente es lo que hay y habrá que tener claro cuál es la respuesta. Nosotros, ya digo, nosotros vamos a hacer todas las iniciativas desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista penal, todo lo necesario para que veamos quién son los responsables de esta barbaridad, es decir, que en vez de darles la posibilidad de que vayan a las UCIs determinadas personas mayores, lo que les daban es morfina, eso lo hemos visto. Yo he visto protocolos en el hospital de Tomelloso donde venía por escrito que los mayores de 70 años que no se les admitieran en las UCIs o los que tenían determinadas patologías y tal, pero sobre todo los mayores de 70 años no tenían acceso a las UCIs. Y es una administración socialista. Al respecto, en la Generalitat de Cataluña sí vimos un documento redactado que además no es discutible, puesto que la propia consejera de Sanidad reconoció que era cierto, claro, que era que los mayores de 80 años que tuvieran insuficiencia respiratoria se les daba 15 minutos de oxígeno y si no reaccionaban por sí mismos y podían respirar solos al cabo de ese tiempo, que ya pasaran a paliativos directamente, morfina. Claro, pero pues, que no accedieran a las UCIs. Eso en Cataluña está reconocido por la propia consejera y sí lo vimos por escrito. El resto de comunidades, si ahí aparece un papel pero no se sabe dónde ha salido y lo niegan, pues no sabemos. No, este es un protocolo que además está reconocido y firmado por gerencia, pero lo que te quiero decir... El de Ciudad Real, sí. Sí, el de Tomelloso, pero que habrá muchos, dices, en Cataluña y tal... Pero nos estamos centrando en esto y lo que tendríamos que estar es centrados en pedir responsabilidades a este gobierno que ejerció el mando único y que es el causante de estos fallecimientos de manera brutal. César, ¿cómo lo ves? Pues a mí es que me causa ya profunda náusea cómo intentan manipular las cosas para intentar atacar a quien mejor ha gestionado toda esta situación, que ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta al frente, ¿no? Y además es que lo hacen ya de una manera absolutamente torpe y tosca, porque sacar un vídeo de una charla de preparación de diferentes escenarios en la epidemia, en las primeras semanas de la misma, donde además es un médico, un directivo médico, el que hablando de diferentes escenarios se hablaría de diferentes formas de actuar, está hablando de una forma estrictamente médica. Y eso, lo que ha publicado hoy el diario El País, pretende dar la sensación de que hay órdenes políticas, que no médicas, para hacer eso, cuando además en ningún momento se hizo por otra parte. Aquí lo que se trata es de crear la imagen o la apariencia de que se hizo lo que no se hizo. Porque en toda la duración de la pandemia se han derivado 10.600 ancianos de las residencias a los hospitales, y esos son los datos oficiales, que están avalados por los profesionales médicos. El protocolo que se ha aplicado es el que se envió, el protocolo final, el que se envió el 25 de marzo, que es el único que está firmado por los 17 directores generales de geriatría de las diferentes áreas sanitarias de Madrid. Y ese es el que se aplicó. Y en ese protocolo no se dice en ningún momento que haya que hacer selección de pacientes por razón de edad o que haya que denegar el ingreso en los hospitales a personas que provengan de las residencias de ancianos. No se dice en ningún momento. Pero lo que sí pasa, y es lo que están intentando confundir esta izquierda nauseabunda, lo que sí pasa es que los médicos trabajan con criterios médicos y ante una situación donde puede haber escasez de recursos sanitarios para atender necesidades de diferentes pacientes, todos los médicos
por criterio médico, ¿qué hacen? Dar prioridad a quien tiene más posibilidad de supervivencia, pero es que eso ha pasado siempre, desde que la medicina es medicina. Sí, eso y mucho antes, desde que la señora Ayuso fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, por Dios. O sea, lo que están intentando hacer es dar la apariencia de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, y especialmente la señora Ayuso, de hecho eso cuadra muy bien con lo que ha publicado OK Diario de esa videoconferencia de Franco, el de ahora, es decir, el secretario general del Partido Socialista madrileño, que también es delegado del gobierno, o soviet, mejor dicho, supremo del gobierno, diciendo que hay que retorcer la situación para imputar a Ayuso. Y alude incluso al tema del alojamiento que empleó la presidenta madrileña pagándoselo de su bolsillo para poder trabajar, porque es que, claro, la señora Ayuso, junto con su pareja, por cierto, viven en un apartamento de 60 metros cuadrados, no son Pablo Iglesias o Irene Montero que vivan en una mansión en Galapagar, no. La señora Ayuso vive en 60 metros cuadrados, estaba contagiada, había dado positivo de coronavirus y en esa situación, para poder seguir trabajando, oiga, de su bolsillo además, se paga trabajar en un hotel. Claro, como el hotel está cerrado por un lado y como va a estar durante mucho tiempo, la tarifa que le aplica al hotel es mucho menor y de ahí ya se sacan los socialistas que hay que empurar a la señora Ayuso por un cohecho impropio. Pero estamos locos, pero que en primer lugar, si el hotel está cerrado, las tarifas no son discutibles. No puede usted atribuir que le ha hecho un precio especial y, por tanto, delito de cohecho impropio a la presidenta porque el hotel está cerrado, en primer lugar. De todos modos, le hicieron el mismo precio que hacen a otros clientes cuando lo contratan por meses. Sale mucho pues más mejor caro todavía me lo pones. Ese apart-hotel por tarifa diaria, pero por lo visto la oferta que hacían, si se alquilaba por meses, era el mismo que le hicieron a Isabel Díaz Ayuso. Pues mejor todavía me lo pones. Además de eso, pero es que encima se lo paga ella. O sea, el señor Chávez, hace unos años, se reformó el Palacio de San Telmo para vivir él allí, costó 52 millones de euros y nadie le afeó nada. El señor Touriño, antecesor del señor Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia socialista, el señor Pérez Touriño, se gastó 2,2 millones de euros en reformar su despacho oficial, nadie le dijo nada. Se gastó 208.000 euros en comprarse un Audi A8 blindado, nadie le dijo nada. Y estos son los que vienen a dar lecciones, ¿verdad? O sea, estos. Y además, el señor Franco, que da lecciones por lo del presunto delito de cohecho impropio, que no lo hay, cuando este señor, ya nos hemos olvidado que del año 95 a 2003 falseó su currículum diciendo que era licenciado en matemáticas y no lo era, y ahí sigue, pero no era un criterio para abandonar el cargo, falsear tu preparación y tu formación o presentar títulos que no tienes. Pues Franco, y él mismo lo reconoció, él no es licenciado en matemáticas y se presentaba como tal en la información que suministraba laboral a la Asamblea de Madrid entre los años 95 a 2008. La señora Serra, que tanto va ladrando por ahí pidiendo la dimisión de la señora Ayuso, resulta que está condenada por un delito de atentado a la autoridad, en firme. Y ahí sigue, y encima la nombran portavoz de Podemos, porque esta no es portavoz, es portavoz, evidentemente, como su papel indica. Entiendo, César, si Isa Serra está condenada en firme a 1 año y 7 meses de prisión, y eso conlleva inhabilitación para cargo público, ¿cómo es posible que siga trabajando como diputada, ejerciendo como tal? Pues entiendo que, porque como lo habrán recurrido a instancia superior, habrán pedido que hasta que no haya resolución en firme de esa sentencia de instancia inferior, que no se cumpla la sentencia y que por tanto pueda seguir, es decir, hacerse un torra. Claro, pero es que Torra es lo mismo, también está inhabilitado y sigue ejerciendo. Por eso, se está no haciendo de un diputado, torra, pero sí de presidente de la Generalitat, que es un cargo público, ¿no? Claro. Con lo cual está inhabilitado para cargo público, no entiendo. Claro. Pero esto, mira, tú fíjate, a mí es que me hace mucha gracia cómo la izquierda tiene este derecho de pernada asqueroso, según el cual son maestros en dar apariencia de algo espurio a lo que no lo es. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con lo que ha pasado en estos últimos días, donde ha salido la sentencia del Tribunal Supremo donde se exonera a la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, y el Tribunal Supremo la ha exonerado y ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cuántos ríos y bits de tinta corrieron contra la señora Botella por esa venta tan presuntamente dañina para los intereses del Ayuntamiento de Madrid, porque vendió determinadas viviendas de protección oficial a fondos de inversión y la pusieron a caer de un burro? Bueno, pues ahora ha sido absuelta y nadie dice nada, evidentemente. ¿Cuántas portadas ocuparon a Paco Camps con el tema de los trajes, de los que luego fue exonerado? ¿Cómo se arreció el ataque contra Rita Barberá, que la mataron a disgustos para que luego se demostrara que no había nada? Sin embargo, ¿cuántas portadas has visto hoy que hable de que un concejal del PSOE ha sido condenado a 4 años de cárcel por abusos sexuales? Pues hay un concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Massalfassar, de Valencia, que ha sido condenado a 4 años de cárcel y 5 de libertad vigilada, un tal Gerardo Isidro UE, dan las iniciales, que fue
expulsado del PSOE, pero era concejal de este ayuntamiento de Massalfassar por abusos sexuales a una compañera de trabajo. Y bueno, eso yo no he visto que haya grandes titulares en ningún lado, por ejemplo, ¿no? Y eso que Pablo Iglesias hace unos días presentaba una presunta ley de presunta protección a la infancia, que por tanto parece que como que le importa el tema, ¿no? No he ido a Irene Montero a criticar este asunto, por ejemplo. Pero bueno, hace unos meses también entró en prisión a varios directivos del Partido Socialista de Asturias por una condena por haber malversado hasta 2,2 millones de euros del presupuesto de educación del Gobierno de Asturias, y tampoco se dijo nada, y han entrado en la cárcel estos señores del Partido Socialista. Y sin embargo, hoy en El País vemos ese titular tan explícito, ¿no? Vamos a negar cama a los que tienen más riesgo de morir. Oye, ayer en el Congreso se hizo una proposición de ley por parte de Ciudadanos para proteger a las personas denunciantes en los procesos de corrupción, y votaron en contra el Partido Socialista, Podemos, todos los separatistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Pero lo que pasa es que luego encima dan clases de moral, y la derecha hasta ahora, hasta hace muy poquito, siempre ha estado a la defensiva, no a la ofensiva, porque realmente lo que está haciendo siempre es justificarse de todo, ¿no? Entonces, es lo que os decía yo antes, ¿por qué no hay una ofensiva desde el punto de vista mediático y pidiendo responsabilidad por parte de todas las fuerzas de la oposición? Porque la derecha no tiene articulada la ofensiva mediática. No, claro, es que mediáticamente, claro, evidentemente cedió en su momento el Partido Popular, pues todos los medios de comunicación a la izquierda, entonces es una consecuencia de lo que hay el país. Bueno, pero Ricardo, el PP de Rajoy. Sí, pero es igual. Bueno, vamos a ver. La derecha que había entonces no existía Vox tampoco, es igual. La derecha, históricamente, no ha sabido... de todas maneras, a mí eso de PP de Rajoy... no ha sabido contemplar el tema de los medios de comunicación, no lo ha entendido, mientras que la izquierda, la agitación y la propaganda la lleva en su ADN, desde la época de los bolcheviques. Entonces, yo sepa, Feijóo estaba con Rajoy todavía, ¿no? Es decir, el PP es el PP, y me imagino que Mariano... No vamos a empezar ahora a que se peguen Vox y el PP. No, pero si lo único que he dicho... Ya se pegan solos. Tienes razón, la derecha no sabe controlar el tema de la información, cosa que la izquierda la controla a la perfección. La propaganda, ese es el tema. Sí, nosotros, en general, hasta ahora, porque nosotros sí que estamos llevando a cabo determinados mensajes desde el punto de vista ofensivo, es decir, contra la izquierda, que yo creo que eso es importante, no esperar a defenderte, es decir, que ellos te ataquen cuando resulta que, como digo, en la región vecina ha habido muchísimos escándalos en relación al tema de las residencias de ancianos, de los fallecidos que había en Castilla-La Mancha, el Buján de la Mancha con el tema de Tomelloso, que ha salido hasta en prensa francesa, y allí pues nosotros hemos sido los únicos que lo hemos denunciado, yo particularmente como diputado nacional por la provincia de Ciudad Real, pero está todo el mundo a la defensiva, y el tema del 8 de marzo, el tema del mando único, el tema de las cifras, cerca de 50.000 fallecidos cuando ellos dicen que hay 26.000. Y está la gente esperando a defenderse. No, es que dicen barbaridades. Lo llevan diciendo desde hace 40 años. Y Ricardo, ¿qué has visto en las televisiones? Claro, si el gobierno se encarga de repartir 15 millones de euros entre las televisiones para evitar mensajes que puedan resultar críticos, pues se consigue el efecto. Pues eso te digo, pero yo no es por meterme en un momento dado que si hay un PP antes o un PP después. Lo que estoy diciendo es la realidad. Es decir, los medios de comunicación y todo el discurso desde el punto de vista de la autoridad moral de la izquierda es la consecuencia de la falta de discurso por parte de una derecha que hubiera lanzado un mensaje a nivel ofensivo. Y ahora mismo estamos así, están a la defensiva, cuando resulta que tenemos un gobierno con decenas de miles de muertos y encima, con todo el morro, ¿sabes? Llega el delegado del gobierno delante de decenas de personas o cientos de personas a nivel público en una videoconferencia diciendo cuál es la estrategia sin ningún tipo de vergüenza. El tema de las residencias. Cuando todos los informes económicos están viendo el desastre que han llevado al tejido productivo, donde hasta los tribunales superiores de justicia están diciendo que están falseando las cifras de fallecidos, donde el responsable era Pablo Iglesias, que se ve clarísimamente. Es decir, el que asumió ese mando con el tema de las residencias. Y estamos aquí justificando las cuestiones. Porque además Madrid sí tiene razón en una cosa, que por ejemplo el tema de IFEMA, que ha tenido una repercusión a nivel internacional, lo rápido que se actuó a la hora de crear ese hospital. Hombre, 3.000 camas en 72 horas. Esas son cuestiones que deberíamos valorar, incluso como marca España, ¿no? Yo ya no le diría... La Organización Mundial de la Salud felicitó por el éxito del hospital de mientras Emiliano García Paje no abrió el hospital de Toledo, que lo tenía ahí preparado y podían haber venido muchísima gente de Madrid allí de manera rápida. Pues que
esto es todo así, ¿sabes? Es decir, que nadie lo recuerda y entonces Emiliano, como digo, anuncia 100 millones para la residencia de ancianos, controla los medios y ya está, ¿sabes? Bueno, y Pablo Iglesias dijo que enviaba 300 millones a las residencias y no han visto un euro, evidentemente, era todo mentira, y así todo, pero a mí es que lo que me preocupa es que encima está intentando crear la sensación o crear la imagen o que la gente crea lo que no pasó, para ser exactos, al tiempo que deberían fijarse en que la historia no se repita, porque dentro de 4 días abre Barajas y el gobierno no tiene un plan de contingencia para ni siquiera asegurar el bienestar o la salud de los trabajadores de los aeropuertos, y eso lo ha denunciado. La presidenta de Madrid se lo está pidiendo. Exactamente. Consciente de que Barajas, cuya responsabilidad es estatal, le puede generar una entrada de foco de infección terrible si no está bien controlado el asunto, y el gobierno no sé qué está haciendo. Claro, y hoy mismo varios sindicatos de funcionarios ya han denunciado esta situación de que los trabajadores y los funcionarios de aeropuertos no tienen garantizado trabajar en una situación de seguridad porque el gobierno no ha previsto ningún tipo de medida. Por tanto, podemos volver a tener el coladero de personas que vengan en vuelos donde lleguen ya contagiadas y empiecen otra vez a extender más carga vírica en Madrid, que fue lo que pasó hace 3 meses, y que el aeropuerto de Barajas nunca ha sido competencia de la Comunidad de Madrid, porque los aeropuertos, igual que los puertos o las fronteras terrestres por carretera de España, son, en este caso, incompetencia del gobierno central. Entonces, el gobierno central ahora se pone muy bravo y los socialistas se ponen muy bravos e intentan levantar infundios y mentiras contra la excelente gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid con los recursos que tenía, comprando material en China, cuando un gobierno autonómico es muy difícil que compre material en China, y ya lleva la señora Ayuso 14 aviones traídos desde China con más de 1000 toneladas de material sanitario, con la dificultad que eso tiene para un gobierno regional en comparación con un Estado como tal, evidentemente, y un montón de iniciativas que se han tomado, medicalizar 230 residencias, 12 hoteles para descanso del personal sanitario o también para derivar enfermos positivos pero asintomáticos, etcétera, etcétera. Con toda esa gestión que se ha hecho en Madrid, ahora llegan estos y en lugar de estar preocupados por asegurar que esto no se repita y tomar medidas en puertos, en aeropuertos, en fronteras nacionales de paso por carretera, etcétera, etcétera, con Portugal o Francia, están dedicados a intentar echar porquería contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, porque quieren una moción de censura para tumbar ese gobierno y ahí ellos. Ahí se ve que algunos que decían que Vox no era de fiar y que no se podían sentar con ellos y no sé cuántos, pues ahora se ve pues la resulta realidad. Que ¿quiénes van a ser los que no eran de fiar? Los que más trabas ponían a la presencia de Vox en esas negociaciones, justamente. Efectivamente, que es curioso, ¿no? El tiempo pone y da razones, ¿no? Y en el tema de los aeropuertos es una pena, porque los aeropuertos en Europa ahora mismo están funcionando, que también conectamos con el tema, digamos, del turismo. Y aquí en Madrid el aeropuerto ahora mismo es como un aeropuerto fantasma. Entonces habría que tener protocolos, pero también abrir las puertas y ver cómo vamos a funcionar, pero claro, de manera preventiva también. Pero es que el resto de Europa los aeropuertos ya están funcionando. Lo decía Jorge Busadé esta mañana en Televisión Española, en una entrevista que le han hecho, es decir, que el que está en Bruselas ahora mismo, que es que los aeropuertos están funcionando en el resto de Europa, y aquí Madrid ahora mismo es como si fuera un aeropuerto fantasma. Pues la propaganda de la izquierda igual se le ocurre decir dentro de no sé cuántos días que claro, que lo que pasa en Barajas también es culpa de la Comunidad de Madrid y de la presidenta Ayuso. Es que me lo estoy viendo, porque es que son así. O sea, es que ellos anulan la capacidad de toma de decisiones de las comunidades autónomas con un decreto de estado de alarma soviético, no lo siguiente. Pero el problema no es lo que digan, es lo que digamos nosotros. Es que el problema es que si tú estás esperando a ver lo que dicen, ¿sabes? Porque siempre van a decir eso, aunque sea mentira. Perdona, César. No te preocupes. Si es que... Pero cuando estábamos en los peores momentos de esta epidemia, se estaba viendo en las noticias que iban saliendo, el goteo que iba saliendo, la actividad que hacía la Comunidad de Madrid era frenética. Hasta el servidor de las notas de prensa de la página web de la Comunidad de Madrid por varias ocasiones se cayó, porque tenía tal nivel de peticiones de descarga de información de toda la gestión que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, que había momentos en los que estaba el servidor caído, donde los periodistas vamos a coger las notas de prensa, donde están todos los datos de gestión que se estaba haciendo en cada momento. O sea, es que el trabajo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido titánico, y ahora llegan estos señores a intentar crear la imagen de que fue lo contrario, y en el colmo de la náusea llega el diario El País y se permite publicar un vídeo que es una sesión de trabajo, de análisis de diferentes escenarios a los inicios de la pandemia, donde un médico simplemente está hablando de eso,
pero que eso no significa que haya ninguna orden política de que no se puedan admitir a pacientes en los hospitales en razón de su edad derivados de las residencias, que no es eso, y se le intenta dar la imagen o la apariencia de eso, porque la política hoy en día, por desgracia, se ha convertido en eso, en si tú consigues que cale la apariencia de algo, es lo importante, no es el hecho, ya no es si realmente se hizo así, y donde se ha hecho así, como en Cataluña, los mismos que braman en falso contra Ayuso son los que se callan como P. suspensivos contra Torra, que eso es lo que a mí me parece ya más hilarante de todo trapo, ¿no? De todo tipo, que el que sí que lo ha hecho, el gobierno autonómico que sí que ha elaborado ese tipo de protocolos donde se excluye a pacientes en razón de su edad o de su procedencia, como en este caso las residencias de ancianos, que ha sido Cataluña, aquí no hay ningún pifostio montado. No, pero que además te digo que los protocolos, como tú bien has dicho antes, desde el punto de vista médico, siempre han existido. En urgencias, ante una crisis sanitaria, el problema es que hay que reconocer la crisis sanitaria y el colapso de los servicios. Es decir, cuando hay un colapso de los servicios, tú tienes una prioridad. Entonces, el problema es que los políticos en autonómicos, por lo menos lo que ha pasado en mi región, en Castilla-La Mancha, es que han negado el colapso. Entonces, si tú niegas el colapso y luego tienes protocolos y no dejas ir a las personas que están en las residencias a urgencias, pues ahí hay un problema, porque dices, no, todo funciona perfectamente, hay respiradores de sobra, funcionan perfectamente las UCIs, pero luego se ponen en funcionamiento los protocolos esos a nivel de prioridades. Entonces, si tú dices, hoy hay un colapso, tenemos que establecer un protocolo desde el punto de vista sanitario, las personas efectivamente que tienen unas posibilidades o otras, pues vamos a poner un orden de preferencias para atender porque está colapsado el servicio sanitario. Pues entonces la gente lo puede entender. El problema es que digas que todo funciona perfectamente dentro del prisma digamos, de los políticos autonómicos que no quieren reconocer que había una crisis sanitaria. Y entonces ahí se crea el follón, porque por una parte no dejas a las personas de las residencias y por otra parte dices que todo funciona perfectamente. Claro, Ricardo, pero es que en Madrid no se llegó al colapso del sistema sanitario. Entre otras cosas porque se montó el hospital de IFEMA con 3.000 camas hábiles en 72 horas. Ya, pero eso es un récord. Habría un colapso previo. Sí, justamente por eso se montó, porque se estaban colapsando. Por eso no hubo colapsos, claro, por eso no hubo colapso sanitario y por eso no hubo necesidad de rechazar pacientes en UCI en razón de su edad, sino simplemente lo que sí que se hacía era, con criterio estrictamente médico, en dos variantes. Primero, el tratamiento para una persona con un cuadro médico X, el tratamiento que va a conseguir alargar su agonía porque va a fallecer irremediablemente o salvarle la vida, que eso es lo que muchos médicos han explicado que fue el criterio médico a seguir para determinar si una persona ingresaba o no en UCI con independencia de su edad, las posibilidades de supervivencia y la falta o que no hubiese encarnizamiento terapéutico, que es como lo llaman los médicos. Y de todas formas es que en Madrid se han derivado de residencias a hospitales a 10.600 ancianos durante toda la epidemia. Bueno, esos son los datos, evidentemente hay toda una campaña con un criterio y unos objetivos bien claros, electoralistas. El Partido Socialista quiere arrebatar al Partido Popular la presidencia de la Comunidad de Madrid y para eso está tratando de emponzoñar la imagen de Isabel Díaz Ayuso para convencer a Ciudadanos de que le retire el apoyo y se sume a una moción de censura para hacerse con ese gobierno, que es la joya de la corona. Pero bueno, el aparato mediático de la izquierda se ha puesto en marcha. Como decimos, hay dos enemigos fundamentales y declarados para el Partido Socialista y para el gobierno. Uno es externo, es Isabel Díaz Ayuso, pero otro es interno, el otro es Felipe González. Una pausa y les contamos por qué. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir,
Colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.